過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れぬからもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよまたあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Magito Lugo, Asama 2710, Juan Carlos Islas Valles, Beldesatot, El Pendejo, Ubdanf, Omar, Agustín, Tanjiro Midorilla, Hugo Enrique, Spectra Phantom, Aiden Estrique, Andy Chao, Roberto Boitequia, Alfredo Iván, Rasol Fanfix, Rip Darkin, Blaberry 151, Grimpas, Oul 019, José Manuel, Vergil Esparda, Cristian Armando, Eric Jacob, Lautaro Chamorro, Dark, Usumi, Nicolás K20, Jim Tepestan, Brandon Guadalupe, Pablo C. Rueda B, M. Odrux, Alan Daniel, Flamescraft BR, Lionel IT, Josie 105, Nekem, Vincenzo, Protosword XS, Javi Tuite, Blue Dragon, Pierre Anderson, Enoch, Seba Cubillos, Bradley Torres, Víctor Hernández, Michael Cubo, Fede Madeo, Brian Morales. Jean-Pierre Dionisio Falcón, Mesa Herrera, Brian Mateo, Basi Rodríguez, Edgar Martínez, Leo de Gario Caballero, Daniel Sánchez, José Luis Rodríguez, Gabriel Nicolás. X Agustín X, Rusef Shorts, Artes Graham, Rimuru Chiquito, Yo XD, HT Flow Tomaguilla, Eliazar El Mod, Yingiyam 777, C700, Elias Muñoz, Brian 99, Ever Ponce, Mateo Cortés. Y finalmente, un saludo para Merrick Chester Forever y Santiago Álvarez, que se unieron al canal con el rango ¿Estás loco? Están locos amigos. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Arturo levantó una mano hacia la puerta. Las sombras se arremolinaban en la punta de sus dedos como una tormenta silenciosa. Acabemos con esto de una vez. Crack. El aire tembló. Con un gesto imperceptible, la autoridad del gobernante arremetió, invisible e innegable. La enorme puerta del castillo, imponente como la muralla de una fortaleza, se hizo añicos con un gemido ensordecedor. Astillas de madera y metal encantados volaron en todas direcciones como lanzas arrojadizas. El mismo arco de piedra que la cubría se quebró en señal de protesta, y una lluvia de polvo cayó mientras los restos de la puerta se desmoronaban en el oscuro salón que se extendía más allá. Y entonces una ola de magia lo golpeó. Surgió de las profundidades de la cámara que tenía delante, no como una ráfaga, sino como una marea antigua, aplastante, viva. A Arturo se le erizaron los pelos de los brazos. Un relámpago crepitó débilmente sobre sus hombros en respuesta a la enorme presión. Entrecerró los ojos y murmuró en voz baja, casi con admiración. Es impresionante, se siente más fuerte que cualquier cosa a la que me haya enfrentado en los niveles anteriores. Avanzó lentamente, sus botas crujiendo sobre la piedra rota y las astillas de la puerta. El pasillo que tenía ante sí se abría a una enorme cámara, con el techo arqueado de una altura imposible, perdido en nubes cambiantes de magia. El suelo era de obsidiana tallada, pulido a un brillo de espejo, interrumpido únicamente por colosales pilares de piedra bordeados de runas doradas que latían suavemente. Y al fondo de la sala, elevados sobre una enorme piedra negra. El trono. Y sentado en él, Arthur se detuvo. Ese es un cabrón. La figura en el trono era fácilmente 3 veces más grande que los gigantes anteriores. Su figura vestía una armadura ennegrecida grabada con sellos rojos que latían débilmente con ira contenida.
Una mano enorme descansaba perezosamente sobre la empuñadura de una monstruosa hacha de batalla, con la hoja hundida en el suelo junto al trono y desprendiendo vapor de su filo. La otra mano le levantaba la barbilla, en un gesto de aburrimiento o desprecio. Sus ojos, rojos como el fuego, se fijaron únicamente en Arturo. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Entonces el gigante se levantó. El trono crujió al liberarse de su peso, y la magia explotó como una onda expansiva, haciendo vibrar las paredes. Los pilares crujieron. Las antorchas parpadearon violentamente. La cámara se oscureció y brilló como si la mera presencia del gigante doblara el mundo a su alrededor. El abrigo de Arturo flameó tras él, atrapado por la fuerza. Cerró los ojos un instante y suspiró. «Aún no soy lo suficientemente fuerte», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Pero entonces abrió los ojos. Un fuego azul brillaba en su interior. «Pero servirás». Levantó la mano. Y la espada larga del rey demonio resurgió. El enorme gigante avanzó, cada pisada un temblor que hacía temblar las paredes de la sala del trono. Su hacha de batalla raspó el suelo de piedra negra con un chirrido de acero, abriendo zanjas al levantarla con una velocidad sobrenatural. Entonces blandió. Una creciente presión de viento crudo estalló. Arthur no se movió al principio, pero justo cuando el hacha silbaba hacia él, se inclinó hacia un lado, con tanta fluidez que casi parecía perezoso. El arma se estrelló contra el suelo, arrasando una parte del suelo, pero Arthur ya había desaparecido, desdibujándose lateralmente con paso veloz, dejando un rastro de imágenes residuales azules y negras en espiral a su paso. Otro golpe, esta vez horizontal. Arthur se agachó limpiamente bajo ella, girando en un deslizamiento que atravesó el suelo roto. Los escombros se alzaron tras él, solo para desvanecerse al desaparecer de nuevo de la vista. El ojo del gigante tembló. Arturo reapareció sobre él, de pie sobre la superficie del hacha del gigante, sonriendo con suficiencia. «Buen golpe», dijo Arturo. Y entonces se lanzó hacia adelante, una masa de músculos y furia, y su puño se estrelló contra el rostro del gigante con un golpe sordo y conmocionante. La onda expansiva se extendió por la sala del trono, llena de polvo, piedra y escombros, como un anillo de choque. La cabeza del gigante se tambaleó hacia atrás, y su enorme cuello se desplomó hacia un lado con un crujido. Tropezó 2 pasos, pero no cayó. En cambio, gruñó y rugió. Un sonido que estremeció los cielos. Arturo flotó en el aire, con el pelo y el abrigo agitándose violentamente, y las sombras se enroscaron alrededor de sus botas como zarcillos. El hacha del gigante se encendió en llamas, y sus ojos rojos brillaron aún más, como infiernos carmesí de odio puro. Arturo rió entre dientes. ¿Es sed de sangre lo que percibo? Sus ojos azules parpadearon, las comisuras de sus labios se levantaron. Entonces su tono se volvió sombrío y salvaje. Esto es sed de sangre. Y la habitación cambió. Una presión invisible azotó la cámara, el aura de Arthur explotó como un maremoto de dominio puro. La oscuridad se apoderó de él. El gigante vaciló a mitad de la carga, con las rodillas ligeramente dobladas, como si su cuerpo le gritara que se diera la vuelta y corriera. Pero no lo hizo. Cargó. Hacha alzada. Magia arremolinándose a su alrededor como una tormenta furiosa. La sonrisa de Arthur se ensanchó. «De acuerdo», murmuró. «Ya he visto suficiente». Sus ojos brillaron con un azul intenso. Con un estruendoso relámpago, Arthur alzó el vuelo, dejando sombras tras él. El hacha volvió a caer rápido, brutal. Arthur la esquivó. Un cut. Un destello de luz. Otro golpe que lanzó en el aire, dejando que la espada silbara a escasos centímetros de él, mientras el viento le separaba el pelo. Entonces se lanzó hacia adelante. La espada larga del rey demonio brillaba en su mano derecha, con relámpagos brillando en su filo. Arturo la sujetó con ambas manos y blandió, desatando un arco de relámpagos. La hoja golpeó el cuello del gigante con un crujido atronador y continuó su camino. Una tormenta de relámpagos estalló en el punto de impacto. El viento aullaba. El techo crujió. Las runas se hicieron añicos en las paredes. La cabeza del gigante se deslizó de sus hombros, la luz se desvaneció de sus ojos ardientes. Por un instante, su enorme figura se quedó inmóvil. Entonces cayó de rodillas. El sonido fue como el de montañas derrumbándose. Arturo descendió en silencio, sus botas tocando el suelo de piedra fracturada justo cuando el cuerpo se estrellaba contra el suelo tras él. El polvo le llegaba a los tobillos. El silencio se apoderó de la sala del trono. Arturo no miró atrás.
El cadáver del gigante yacía inmóvil tras él, humeando, mientras la sangre se acumulaba en las grietas que se extendían como telarañas sobre el suelo destrozado. Pero la mirada de Arturo permanecía al frente, firme. Su voz era tranquila, casi despreocupada. «Levántate». Las sombras se retorcieron como humo atrapado en un vendaval alrededor del gigante caído. Zarcillos negros se deslizaron sobre músculos carbonizados y huesos rotos, envolviendo al titán caído como una mortaja. Y entonces una sombra enorme emergió. Sus ojos se abrieron de golpe. Ya no eran rojos, sino que ahora brillaban con un violeta intenso. El gigante se alzó de nuevo, esta vez como un leal y eterno soldado de la sombra. De rodillas ante Arthur, con la cabeza gacha y la mano sobre el pecho en silenciosa deferencia. Sobre la criatura, la interfaz del sistema apareció. Extracción de sombras. Éxito clase caballero de élite, designación de sombras. Esperando nombre. Arthur ladeó ligeramente la cabeza, observando al coloso con un destello de diversión en los ojos. Caballero de élite, ¿eh? Murmuró. No está mal, para ser sincero, esperaba un general. Casi lo lograste. Se cruzó de brazos, sonriendo con suficiencia. Eres un gigante, sí, pero esa magia de fuego. La forma en que ocupaste ese trono. Te ganaste un nombre. Dio un paso adelante, mirando la imponente sombra, con sus ojos violetas fijos en los suyos. Te llamaré, Surt. En cuanto pronunció el nombre, un destello de energía recorrió la figura sombría del gigante. Su pecho pareció henchirse con una nueva fuerza, una identidad forjada en la muerte. Arthur asintió con aprobación. Tú liderarás a los demás, añadió. El resto de los gigantes de las sombras ahora son tu escuadrón. Manténlos a raya. No dejes que se conviertan en una carga excesiva. Surtur no dijo nada, pero inclinó la cabeza en un silencioso reconocimiento. Una imponente figura aterradora ahora ligada al monarca de las sombras. Entonces, como humo atrapado en el viento, se disolvió, desapareciendo de nuevo en la sombra de Arthur con un leve pulso de energía oscura. Arthur exhaló por la nariz, con expresión indescifrable. Ya veré qué he sacado de esto más tarde, murmuró, girando los hombros y estirándose ligeramente, como si se sacudiera el polvo de un entrenamiento ligero. Entonces sonó la campana. Nivel 4 superado. Avanzar al nivel 5. Arthur miró el brillante mensaje del sistema, cuyas palabras ardían silenciosamente en el aire. No dudó. Sí. La sala del trono tembló. Una nueva distorsión espacial desgarró la realidad ante él. Un portal abisal se formó desde el suelo, arremolinándose como un vórtice cósmico. Arthur miró dentro y entonces la oscuridad lo envolvió por completo. Las botas de Arthur tocaron piedra sólida con un leve eco. En el momento en que tocó el suelo, el portal tras él se cerró con un siseo, sellándolo en una oscuridad total y absorbente. Sin estrellas. Sin cielo. Sin viento. Solo aire quieto y húmedo, y el tenue aroma de la magia. Entrecerró los ojos, observando el entorno. Paredes irregulares de cueva, rocas cubiertas de musgo y estrechos túneles que se extendían como venas por el vientre de la tierra. De acuerdo, murmuró Arthur. Exhaló y, al hacerlo, sus iris brillaron tenuemente con una luz arcana. El silencio le hablaba más que el sonido. Cerró los ojos, buscando algo más profundo, no con las manos. Sentido. Instinto depredador. Un pulso. Arthur abrió los ojos de golpe. Giró a la derecha. Por ahí. No dudó. Avanzó, cada paso resonando en el túnel hueco. Mientras caminaba, tenues gotas de humedad caían del techo. El eco de su impacto parecía un susurro lejano. Pero la presencia que se cernía ante él, era todo menos sutil. Para cuando emergió del estrecho pasillo a una amplia cámara, el hedor a sangre era abrumador. Piel roja. Pintura de guerra. Armas dentadas. Una docena de figuras se giraron para mirarlo, con los ojos llenos de odio y hambre. Arthur giró el cuello una vez, con un leve chasquido. Sonrió. Altos orcos, ¿verdad? Dijo asintiendo lentamente. Entonces sé quién es tu jefe. Los orcos rugieron al unísono, cuerpos enormes avanzando con estruendo como una estampida de furia. Pero Arturo no se inmutó. Ni siquiera buscó un arma. Hizo crujir los nudillos. Y entonces se movió rápido. El primer orco alzó su hacha, pero Arthur ya estaba frente a él, y su puño se estrelló contra el estómago de la criatura con un estallido sónico. El hueso se hizo añicos. La columna vertebral del orco se quebró a través de su espalda mientras volaba por los aires como una muñeca rota, estrellándose contra la pared con la fuerza suficiente para derrumbar parte de ella. Dos más llegaron desde los lados.
Arthur desapareció. Cuando reapareció, estaba en el aire, con ambos pies apoyados en los hombros de un orco, empujando hacia abajo mientras su palma se extendía hacia el pecho del segundo orco. Autoridad del gobernante. Una fuerza invisible se retorció en el aire como el agarre de un dios furioso. El segundo orco fue aplastado a mitad de carrera. Sus brazos se dislocaron y su pecho implosionó como si hubiera estado atrapado en un torno. La sangre brotó de su boca antes de que su cuerpo sin vida se estrellara de bruces contra el suelo. El que estaba debajo de Arthur intentó ponerse de pie. Arthur pisoteó, y el cráneo del orco se rompió contra el suelo de piedra como un huevo. Ni siquiera se molestó en mirar hacia abajo mientras la sangre se extendía bajo sus botas. Otro rugió, blandiendo su garrote. Arthur se agachó para esquivar el golpe, agarró la muñeca del orco en pleno movimiento y la giró. 360 grados. Crack. El brazo se dislocó, los huesos se rompieron como papel. El puño de Arthur impactó contra su mandíbula un momento después, lanzando dientes a través de la cueva como metralla antes de que su segundo puñetazo le aplastara la nariz contra el cerebro. Los orcos restantes dudaron. Uno se giró para correr. Arthur apretó el puño. La autoridad del gobernante quebró la columna vertebral del orco por detrás como un látigo de energía de sombra. Se retorció violentamente y luego se desplomó. En segundos, la habitación estaba cubierta de cuerpos, la sangre goteaba de las paredes y el olor a miedo se apoderaba de ella. Solo quedaba uno. Había intentado hacerse el muerto. Arthur no se dejó engañar. Pasó por encima de él y luego retrocedió, agarrando a la aterrorizada criatura por el cuello y levantándola del suelo. Las piernas del orco colgaban, agitando los brazos débilmente. Los ojos de Arthur brillaron azules. ¿Dónde está tu jefe? Su voz era tranquila, pero cargaba con el peso de una tormenta. Este lugar es un laberinto, y presiento enemigos por todas partes. El orco comenzó a hiperventilar. Sus pupilas temblaron. Levantó una mano temblorosa, intentando señalar, y entonces gritó. Su lengua se retorció sola, enroscándose de forma antinatural. La sangre brotó a borbotones de su boca, y antes de que Arthur pudiera reaccionar, su cabeza explotó, como un globo de sangre. La materia encefálica se esparció por la pared de la caverna, y el cuerpo quedó inerte en sus manos. Arthur parpadeó. Bien, murmuró. Abrió la mano y dejó caer el cadáver al suelo con un golpe sordo. Exhaló, se limpió una mancha de sangre de la mejilla y negó con la cabeza. No me lo vas a poner fácil, Tusk, ¿verdad? Dijo con una leve sonrisa. Por mí, bien. Arthur se apartó de la carnicería. Las sombras se enroscaban alrededor de sus piernas mientras desaparecía en el laberinto. Su sonrisa era aguda y sus ojos brillaban con más intensidad que nunca. Gotham, las interminables sombras de la ciudad se cernían sobre sus cabezas, su horizonte salpicado de luces parpadeantes y torres amenazantes. El viento frío se arremolinaba entre los callejones como un observador silencioso, pero nada llegaba al balcón de la finca donde Kara Zor-El aterrizó. No llamó. Las puertas de cristal se abrieron al empujarlas. Y de pie en el pulcro pasillo, con un elegante traje negro y guantes blancos, George permanecía impasible ante su llegada. Señorita Kara, dijo con una pequeña reverencia y las manos entrelazadas a la espalda. Hace tiempo. Hola George. Kara asintió levemente, con la voz tensa y apremiante. ¿Está Arthur aquí? El mayordomo ladeó la cabeza con un dejo de disculpa. Me temo que el amo Arthur se fue hace un rato, según él, era urgente. Los hombros de Kara se relajaron, pero solo un poco. Entonces, ¿está bien? Está bastante bien, sí, respondió George. Dejó un mensaje para ti, por si acaso preguntas. Dijo, y cito, dile que no se preocupe. Ya se ha solucionado y lo hiciste bien. Kara parpadeó. Yo era más bien un estorbo, George volvió a inclinar la cabeza. El asunto con Trigon, supongo. Como ya sabrás, ya no representa una amenaza. El maestro Arthur y la señorita Raven se encargaron de la situación. La mirada de Kara se agudizó. Sobre eso, Raven, estaba aquí, ¿verdad? En efecto, respondió George sin dudar. Lo sabía. Pensó Kara. George continuó. Hace 2 días. Las secuelas del conflicto los obligaron a descansar aquí, pero se marcharon poco después. Creo que ahora pueden estar en la Torre de los Titanes, aunque tengo entendido que tú también te recuperaste allí hace poco. ¿Cómo es que no los viste? Kara apartó la mirada, con los dedos ligeramente curvados a los costados. Sí. Lo estaba. Vi a Raven, pero no mencionó haber venido. Ni nada sobre Arthur.
Hubo una pausa, luego frunció el ceño, y una silenciosa reflexión se extendió por sus ojos azules. Algo pasó, exhaló suavemente, dejando la pregunta de lado por ahora. Cierto. Gracias, George. Un placer, señorita Kara, dijo con su habitual compostura refinada, haciendo una nueva reverencia. Ella se giró, dirigiéndose de nuevo al balcón, mientras el viento le rozaba la capa. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Pero justo al llegar al borde, se detuvo. George, siempre atento, arqueó una ceja. ¿Algo más, señorita? Kara se giró lentamente, evitando la mirada de él por un momento. Luego, con el ceño fruncido y una voz tan baja que apenas pudo levantarse de sus labios, preguntó, ¿crees que pasó algo entre ellos? Se hizo el silencio. Y luego una risa sonora y contenida de George, no burlona, sino divertida, de la manera más caballerosa posible. Levantó una mano enguantada como para ocultar las comisuras de su sonrisa. Disculpe, señorita Kara, pero creo que esa es una pregunta que debería dirigirse al mismísimo maestro Arthur. Kara entrecerró los ojos, avergonzada, y un ligero rubor tiñó sus mejillas. Señaló con el dedo sin entusiasmo. Tú, simplemente, olvida que te lo pregunté. Como quieras, dijo George con gracia, con la comisura de los labios crispada por la moderación. Con un suspiro de exasperación, Kara giró sobre sus talones y saltó en el aire, volando en una estela azul y roja, dejando solo un susurro de viento y el eco de la suave y cómplice risa de George. Se ajustó los gemelos, murmurando para sí mismo con irónica ternura. Cuidado, amo a Arthur, corazones jóvenes. Siempre complicado. Batucueva, las máquinas médicas, medio desmontadas ya, estaban abandonadas en un rincón de la enfermería de la cueva. Solo el silencioso zumbido de la batcomputadora, a lo lejos, impedía que la oscuridad lo engullera todo. Bruce Wayne empezó a despertar. Sus ojos se abrieron lenta y firmemente, como si el mundo hubiera estado bajo el agua y él estuviera emergiendo. La luz del techo era tenue, atenuada para evitar una estela discordante. Intentó incorporarse instintivamente, pero una mano firme y enguantada le presionó suavemente el hombro. Tranquilo, amo Bruce, la voz era inconfundible. Tranquila, cálida, con una pizca de vieja preocupación enterrada en lo profundo de una compostura practicada. Alfred Pennyworth estaba sentado junto a la cama, con una postura perfecta, la fatiga oculta tras una dignidad caballerosa. Bruce parpadeó de nuevo, finalmente exhalando. Alfred, la liga, los demonios, ¿qué pasó? Alfred se inclinó y vertió un vaso de agua, y se lo entregó sin demora. Pero cuando Bruce se dispuso a hablar de nuevo, Alfred levantó la mano, no con rudeza, sino con la autoridad cortés que solo él podía ejercer sobre Batman. No hay necesidad de esforzarse. El asunto está resuelto. Bruce entrecerró los ojos. ¿Por quién? La mirada de Alfred no vaciló. Los titanes. John Constantine. Zatanna. Y. Una pausa. Arthur Blackwind. La habitación quedó en silencio por un momento. Entonces Bruce se incorporó bruscamente, ignorando el dolor sordo que le recorría el cuerpo. Amo Bruce, sabía que algo así pasaría, murmuró Bruce, con la voz más ronca que áspera. Su mente ya iba 10 pasos por delante. Calculando. Repasando todo lo que se le había pasado por alto. Alfred suspiró, enderezándose ligeramente. Acabas de recuperar la consciencia. Al menos date, no me gusta estar a oscuras en asuntos como este. Bruce lo interrumpió. ¿Y Raven estuvo involucrada? Alfred asintió una vez. Por lo que tengo entendido, claro, fue Trigon después de todo. Bruce exhaló por la nariz, poniéndose de pie por completo. La túnica que Alfred le había puesto se deslizó por su hombro, dejando al descubierto las cicatrices de la guerra, el precio de llevar la capucha. Solo espero que no lo haya hecho, dijo Bruce tranquilamente. Añadiendo Trigon a su arsenal, nivel 5, cámara del jefe. Las puertas de piedra se abrieron con un crujido sordo y chirriante, revelando una gran sala iluminada por antorchas, veteada de lava y marcada con estandartes primitivos cosidos de carne. El calor era palpable y subía en oleadas desde el suelo cuando Arthur entró, proyectando una larga sombra tras él. Al fondo, en un trono de roca dentada y calaveras, estaba sentado un chamán orco alto y demacrado, adornado con amuletos de hueso y tatuajes tribales que brillaban tenuemente con magia. A su lado se encontraban 4 enormes altos orcos, con armaduras oscuras y erizadas de púas, cada uno de ellos irradiando sed de sangre y refuerzo mágico.
Un mensaje del sistema parpadeó en la visión de Arthur. Derrota al alto chamán orco, Kargalgan. Arthur parpadeó una vez. ¿Kargal qué? No, se burló, girando el cuello. Te llamarás Colmillo otra vez. Solo grita Colmillo. Los ojos carmesí del chamán orco brillaron con más intensidad. Humano. ¿Te atreves a burlarte de nosotros? ¿De verdad crees que puedes derrotarme a mí y a mis campeones? Arthur suspiró, levantando una mano. Ahórrame el monólogo del villano ¿de verdad crees? Tengo un horario, Tusk. Es hora de terminar. Insolente necio, siseó Kargalgan, levantando la mano. Sin levantarse del trono, comenzó a cantar. Himno de protección. Una ola de energía azul envolvió a los orcos como una armadura ardiente. Himno de fortalecimiento. Sus músculos se hincharon, sus venas brillaron con fuego interior. Y entonces, himno del fuego ardiente. Una repentina tormenta de bolas de fuego atravesó la cámara. Los ojos de Arturo brillaron. Ah. Lanzador de spam. Olvidé por completo que todo es tuyo. Se agachó a un lado, deslizándose entre las llamas como una sombra líquida. El fuego lamió las paredes tras él, explotando al impactar, pero él ya se movía, sonriendo. La espada larga del rey demonio se encendió en su mano, envuelta en un crepitante rayo azul. El primer alto orco cargó. Arthur no se inmutó. Se desvaneció con paso veloz, reapareciendo tras el bruto, arrastrando su espada por el aire y dejando tras de sí una estela de relámpagos. La espada atravesó la armadura y la protección mágica del orco, clavándose en su espalda con un crujido atronador. La columna vertebral se hizo añicos, el cuerpo se estremeció al caer de bruces contra la piedra. Un segundo rugió y atacó con un martillazo. Arthur se hizo a un lado, agarró su muñeca con la autoridad del gobernante y la retorció. El hueso se quebró y el martillo cayó. Arthur usó el mismo hechizo para arrastrar al orco hacia adelante. Su cuerpo se deformó y le asestó un puñetazo en la cara, hundiéndole el cráneo con un crujido espantoso. Tos. El tercero y el cuarto se unieron, coordinando sus ataques. Uno se balanceó verticalmente, el otro horizontalmente. Arthur saltó en el aire, dio una voltereta y aterrizó sobre el hacha vertical en pleno ataque. Corrió sobre ella con perfecto equilibrio, saltando por encima de la cabeza del orco, decapitándolo justo en el momento del salto. En el aire, lanzó su espada hacia adelante y, con un susurro de la autoridad del gobernante, salió disparada con determinación. La hoja cortó limpiamente el cuello del cuarto orco, decapitándolo en un relámpago, luego se curvó en el aire y giró hacia atrás, regresando a la mano de Arthur justo en el momento del aterrizaje. 3. 4. Los 4 generales se desplomaron, destrozados, retorciéndose en su muerte. El hedor a carne quemada por el rayo llenó la sala. Por encima de todos, Kargalgan observaba con furia. Himno de fuego ardiente. Bramó de nuevo. Llovió fuego del techo. Arthur ni siquiera levantó la vista. Su cuerpo se volvió borroso. Se movió entre las llamaradas, el calor danzando en su capa mientras serpenteaba por el infierno intacto. La última llama se apagó tras él como un último aliento. Se detuvo en el centro de la cámara en ruinas. Su espada aún zumbaba en su mano. Ahora, solo quedaba el chamán. Arthur se crujió el cuello. Chispas salieron de la espada. Muy bien, Tusk. Tu turno. Kargalgan, el otrora imponente chamán, ahora estaba encorvado hacia adelante, con las garras temblando sobre el reposabrazos. Miró a Arthur a través del calor arremolinado, con la sangre goteando de sus labios afilados, la rabia derramándose por cada centímetro de su ser. No creas que solo porque mataste a mis soldados puedes nunca terminó la frase. Una sombra borrosa dividió el espacio entre ellos. Crack. Arthur estaba allí, frente a él, en el intervalo entre respiraciones. Los ojos rojos sangre de Kargalgan se abrieron de par en par. Por una fracción de segundo, el tiempo pareció ralentizarse. Lo vio. El arco de un puño enguantado, envuelto en huesos veteados con líneas de un violeta brillante, abalanzándose directamente hacia él. El himno de protección, su última protección, brilló y luego se hizo añicos como un cristal bajo el golpe. ¡Bum! El puño le atravesó la cara. El hueso cedió. Su cabeza se echó hacia atrás mientras el mundo entero daba vueltas. El trono se hizo añicos tras él mientras volaba por la cámara como una muñeca rota, estrellándose contra la pared del fondo. Una nube de piedra y polvo estalló a su alrededor. Gimió, la sangre manando de su hocico destrozado, y cayó de rodillas. Y entonces, pasos. Mesurados. Tranquilos. Ineludibles.
Arthur avanzó lentamente, la espada larga del rey demonio crepitaba con una ansia silenciosa en su mano. Y tras él, el campo de batalla destrozado brillaba con una electricidad persistente. Te lo dije, la voz de Arthur era tranquila, como una tormenta susurrando antes del trueno. Para ahorrarme la charla. Kargalgan gritó. Himno de la ira. Sus músculos latían con fuerza, sus venas brillaban al rojo vivo. Himno de la protección. Una barrera rota intentó recomponerse. Himno del dragón llameante. Del aire tras él, un círculo de invocación se abrió de golpe. Docenas de cabezas de dragón ardientes emergieron, chillando y rugiendo mientras desataban torrentes de llamas. Arthur no se inmutó. En cambio, levantó su espada larga y, con perfecta calma, la lanzó por encima de su cabeza. La hoja flotaba, girando velozmente como una sierra llameante, controlada con una precisión sobrecogedora por la autoridad del gobernante. Chispas y arcos de relámpagos azules se extendían en todas direcciones, formando un escudo giratorio. Las llamas de los dragones se estrellaron contra la espada giratoria y la atravesaron, el fuego se partió y danzaba alrededor de Arturo como un mar abierto. Y seguía avanzando. Kargalgan apretó la mandíbula. La locura y el miedo se mezclaban en su mirada carmesí. Entonces respiró con desesperación. Himno del dragón llameante. El conjuro lo invadió. Esta vez, su propia boca se abrió, y el fuego brotó de lo profundo de su pecho como el núcleo de un dragón. La corriente de llamas se abalanzó hacia adelante, un infierno implacable que fundió la piedra bajo ella. Arturo levantó solo una mano. Su guantelete brillaba al rojo vivo al bloquear el fuego con la palma. Sus ojos brillaban de un azul intenso. Ni una pizca de vacilación. Sin esfuerzo. Caminó a través del fuego, con la cabeza ligeramente ladeada. Y entonces lo alcanzó. Las llamas de Kargalgan se extinguieron. Arthur lo agarró por la mandíbula, obligándola a cerrarla. Kargalgan forcejeó y luego se quedó paralizado. Lo vio. La luz en los ojos de Arthur. El poder oscuro que fluía a través de él, la presencia aterradora, latente. Para empezar, nunca tuviste una oportunidad, dijo Arthur en voz baja y definitiva. Con la mano libre, Arthur clavó el puño en el pecho de Kargalgan. Las costillas se le rompieron. Los ojos del chamán se pusieron en blanco. Su cuerpo se convulsionó y luego se desplomó, inerte y derrotado. Arthur liberó su brazo y dejó caer el cadáver al suelo fundido con un golpe sordo y húmedo. Silencio. El fuego se atenuó y el calor retrocedió. Un suave repique resonó en la mente de Arthur mientras la interfaz del sistema parpadeaba. Jefe derrotado, alto orco chamán Kargalgan eliminado. Nivel 5 superado. Miró a los caídos con calma, con voz serena. Levántate. La palabra resonó como una orden divina. Un pulso de energía negra surgió. Los 4 altos orcos, Rose, volvieron a tener la piel oscura y roja. Sus ojos brillaban y, con gemidos al unísono, se arrodillaron, ahora silenciosos centinelas de los muertos. Entonces llegó el último. Kargalgan. Su figura sombría explotó hacia arriba, elevándose por encima de los demás. Su túnica, antes esmeralda, ahora era negra como la tinta. Sus colmillos eran más largos, afilados y afilados. Sus ojos ya no brillaban rojos, sino violetas. Arthur avanzó lentamente, deteniéndose a pocos metros de él. Tú, dijo, con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Eres mucho más fuerte de lo que pensé que serías como sombra. La sombra simplemente se arrodilló, silenciosa y leal. General Arthur arqueó una ceja. ¿Un general, eh? Posiblemente por tu magia, murmuró, cruzándose de brazos. Luego ladeó ligeramente la cabeza. No. No te llamaré Kargalgan ni nada. Puso una mano sobre la enorme sombra. Te llamaré Tusk. Un nombre muy apropiado, no hace falta llamarte de otra manera. Tusk, General Tusk se arrodilló aún más, una niebla sombría se enroscó alrededor de su figura en señal de reconocimiento. La interfaz volvió a sonar, y el texto se desplegó ante los ojos de Arthur mientras mostraba el botín. Objetos interesantes, dijo con una voz llena de emoción y sorpresa. Subiste de nivel. Subiste de nivel. Objetos adquiridos. Anillo del monarca del principio más 50 a todas las estadísticas. Descripción. El anillo que usaba Legia, el rey de los gigantes y el monarca del principio. Forjado con los huesos de un antiguo gigante y una estrella moribunda. Se dice que este anillo es el último vestigio de ese ser. Orbe de avaricia efecto. Deseo de destrucción, duplica el daño mágico del usuario. Arthur dejó escapar un silbido bajo y recogió el anillo primero.
Era sorprendentemente pesado para un hombre común, pero se ajustó perfectamente al colocárselo. El frío metal vibraba con un poder ancestral, como si hubiera esperado milenios a un nuevo amo. Luego miró el orbe. El orbe de la avaricia latía con una furia mágica apenas contenida, su núcleo se arremolinaba como una tormenta atrapada en el cristal. Objetos interesantes, dijo, examinando el orbe con ojo perspicaz. Este anillo, remanente del monarca de los gigantes, ¿significa eso que están muertos o algo así? Estas descripciones no parecen estar ahí sin razón alguna. Miró a Tusk, que permanecía en silencio tras él, con un bastón oscuro en la mano, envuelto en una sombra flotante. Pero el orbe, es más de tu estilo. Arthur se acercó y se lo entregó directamente. En el momento en que el orbe tocó la mano de Tusk, se fundió con su bastón. El cristal de su cabeza pasó de un rojo apagado a un rojo fundido, y el fuego se filtró en volutas controladas. Arthur lo observó asentarse con los ojos brillantes. Serás mucho más fuerte así. Necesitaré que seas más fuerte que nunca. Tusk volvió a bajar la cabeza, y un silencioso entendimiento se transmitió entre ellos. Arthur se giró entonces, con la capa ondeando al ritmo de su movimiento. Exhaló lentamente y abrió la barra de estado, que flotaba ante sus ojos como una segunda capa de realidad. Los paneles azul claro cobraron vida. Barra de estado nombre, Arthur Blackwind trabajo, monarca de las sombras título, arquitecto del miedo, 40 int, más 30 sentido, más 30 agi, más 30 fue, pasiva, arquitecto del terror nivel, 120, 125 fatiga, 5 PV, 9800, 2500 PM. 10.850, 4.500 fuerza, 221, 226, 80 salud, 200, 205, 50 agilidad, 210, 215, 80 inteligencia. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. 216, 223, 90 sentido. 182, 280 puntos de habilidad disponibles. 15, 0 habilidades pasivas. Tenacidad, nivel 1, Gambito de la locura, inmunidad al control mental, miedo y desventajas basadas en la cordura, habilidades específicas del trabajo. Extracción de sombras, intercambio de sombras, dominio del monarca, habilidades. Sed de sangre, nivel 2, autoridad del gobernante, mutilación acometida de espada, paso veloz, vuelo kryptoniano, equipo. Piel endurecida por Omega, collar forjado en el abismo, capa de descenso, silencioso, anillo del monarca del principio, 50 a todas las estadísticas, espada larga del rey demonio, inventario. Guanteletes de hueso del juicio final, collar forjado en el abismo, conjunto de armadura de caballero de Azarat, espada de Prometeo, vial de sangre anticriptoniano, épico, rayo destrozado, espada de kriptonita, guanteletes solares, lazo de sumisión, anillo agrietado de Boltón, frasco de saco de veneno, 10 daga de Baruca, llave de la torre del destino, llave de la mazmorra de la legión de las sombras, legado. Cerró el panel en un abrir y cerrar de ojos. De acuerdo, murmuró Arthur, sacudiéndose el hollín del hombro. Considerando que aún no me han echado, eso significa que estoy a punto de. Se detuvo a media frase. El aire se enfrió, no en temperatura, sino en sensación. Algo cambió en el tono mismo del mundo que lo rodeaba. Y entonces apareció la notificación. Pero esta no era como las demás. El texto no solo brillaba. Ardía en el vacío. Se sentía como si hubiera sido hablado, no escrito. Adelante no se encuentran simples bestias, ni criaturas de furia o instinto, sino comandantes de la extinción. Maestros del silencio. Espadas del terror. Caminas hacia las ciénagas de nombres olvidados y estandartes malditos. Donde los tenientes de la muerte vigilan, los siempre vigilantes mariscales del terror. Arthur se detuvo un momento. La tensión en su mandíbula se alivió, pero no por miedo. Por comprensión. Giró el cuello una vez, y el leve crujido de su columna acompañó el movimiento. Sus dedos se cerraron en un puño. Ya veo, dijo en voz baja, mirando fijamente las palabras parpadeantes. Así que es la hora de Marsalis. Sonrió. No era alegría, no del todo. Era pura emoción. Me pregunto a cuál me enfrentaré primero, añadió, casi para sí mismo. Su voz estaba impregnada de anticipación. Ya no era solo un hombre en busca de un objeto, sino un depredador que sabía que la verdadera cacería finalmente había comenzado. Otra ventana se iluminó ante él. ¿Pasar al nivel 6? Sí, no lo dudó. No pasó ni un segundo. Absolutamente sí.
Las sombras a su alrededor se retorcieron violentamente mientras la habitación se agrietaba, la piedra fracturándose como cristal bajo presión. Una oleada de luz violeta negra estalló bajo sus pies, tragándolo por completo. Atalucía, cubierta de mando, 4 días desde que Arturo entró en la mazmorra, el vasto vacío, plagado de estrellas, se extendía infinitamente más allá la enorme ventana de observación, un silencioso recordatorio del insondable alcance de la galaxia. La atalaya flotaba silenciosamente en órbita sobre la Tierra, un solitario centinela contra las amenazas cósmicas. Batman acababa de llegar, bajando de la elegante y zumbante cápsula de transporte hacia la cubierta de mando. Su capa ondeaba silenciosamente tras él, mientras sus ojos escudriñaban los mapas estelares holográficos que parpadeaban por la habitación. Al Jordan se acercó. Su anillo de esmeralda brillaba tenuemente en la penumbra. Su habitual sonrisa arrogante se atenuó, reemplazada por una inusual seriedad. El detective marciano estaba cerca, con su imponente figura tranquila pero alerta. Bruce, dijo Al en voz baja pero urgente mientras acortaba la distancia. Lo siento, sé que acabas de recuperarte y llegaste, pero necesitas escuchar lo que tengo que decirte. Batman no respondió de inmediato. Su mirada no se apartó del mapa estelar, fría y calculadora. La voz de Al bajó aún más. Mis compañeros linternas han informado de una actividad inusual de linternas amarillas, en el sector 2814. Somos, nosotros. Sinestro claramente está reclutando, y de forma agresiva. Reforzando su cuerpo. Sea lo que sea que venga, no es poca cosa. Batman finalmente se giró, entrecerrando los ojos bajo la capucha. Sinestro, ¿qué ha cambiado esta vez? La voz profunda del detective marciano interrumpió, suave y mesurada. Los recientes acontecimientos aquí en la Tierra podrían tener algo que ver. El caos contendrá el miedo, los está atrayendo. Sinestro ve una oportunidad y podría aprovecharla. Al asintió con gravedad. Exactamente. Varios linternas están nerviosos. Ya los he contactado, algunos de los mejores en varios sectores. Se están movilizando. Si Sinestro viene, no lo enfrentaremos solos. Batman apretó la mandíbula. Bien. Los necesitaremos si decide aparecer con todas sus fuerzas. Pero hay algo más que me preocupa. Martian Manhunter sabía de quién hablaba Batman y sus ojos brillaron con un tenue rojo. Los linternas amarillas se alimentan del miedo. Su fuerza crecerá con cada grieta en nuestra determinación, no creo que sea momento de preocuparse por los demás. Batman no dijo nada. El anillo de Al latía suavemente mientras invocaba un mapa estelar, resaltando un cúmulo de estrellas distantes. Ahí es donde el informe decía que se están reuniendo. Estaremos observando, esperando. Y cuando llegue el momento, atacaremos primero si es posible. La voz de Batman era tranquila y resuelta. No, no es estúpido, deberíamos prepararnos aquí. Todas las contingencias planeadas, todos los aliados informados. No dejaré que la Tierra ni esta galaxia caigan en el miedo. Los 3 guerreros intercambiaron una larga mirada, un pacto silencioso forjado a la fría luz de soles lejanos. Nivel 6, el aire era sofocante por el calor. La ceniza se arremolinaba en el cielo como fantasmas a la deriva, arrastrada por vientos que aullaban con fuego. Pilares de piedra agrietados sobresalían de la tierra quemada, algunos aún con esqueletos derretidos de criaturas que parecían haber buscado refugio. Edificios quemados yacían en montones humeantes, sus estructuras retorcidas en esculturas de carbón del sufrimiento. Arthur Blackwind flotaba sobre el caos, con los brazos cruzados, su capa crujiendo con la corriente ascendente del viento abrasador. Sombras se extendían bajo él, largas e informes, sobre el paisaje desgarrado. En cuanto llegó, sintió no solo el calor, sino también la presión. Un peso en el aire, cargado de poder y rabia. Sus brillantes ojos azules se entrecerraron mientras observaba el terreno apocalíptico que se extendía a sus pies. Este lugar, murmuró, con voz queda, pero cortando el rugido del fuego distante como una espada. Huele a fuego de dragón, lo sé. Frunció el ceño al tocar con sus botas la cima de una torre de piedra en ruinas. Toda la estructura crujió bajo su peso, las piedras se desprendieron de la devastación anterior. El humo se arremolinaba bajo él, el calor lamía su armadura. Miró al horizonte. Un abismo partía la tierra, con magma acumulándose en sus profundidades, brillando como el ojo de un dios. Entonces, un rugido. No era solo sonido. Era fuerza. El cielo tembló. Las nubes se abrieron de miedo. La tierra pareció temblar. El cuerpo de Arthur se quedó inmóvil. Sus pupilas se agudizaron al enfocar sus sentidos.
Ahí está, susurró con una sonrisa sombría. Lo que sea que haya hecho ese ruido, es muy fuerte. Gotham, finca Arthur Blackwind, noche. Las farolas se encendieron en la oscuridad, proyectando a los pálidos sobre la acera donde 3 figuras con chaquetas con capucha merodeaban al otro lado de la calle de la finca Blackwind. Mira este sitio, murmuró uno de ellos, en voz baja e impresionado. Parece que está lleno. El segundo, más alto y corpulento, entrecerró los ojos bajo la lluvia. He pasado por aquí antes. Sin guardias. Sin puertas. ¿Quién demonios deja una casa así en Gotham sin protección? Alguien con un montón de pasta a quien ni siquiera le importa, dijo el tercero. ¿Crees que hay tecnología dentro? ¿Joyas? El alto asintió, bajando de la acera. Hay vibraciones raras en el suelo, pero vamos a echar un vistazo. Quizás el tipo esté fuera de la ciudad o... Se quedó paralizado. Los demás también. Oye, susurró uno de ellos. Estoy tropezando, ¿o hay alguien mirándonos por la ventana? Los 3 volvieron la vista hacia la ventana del segundo piso, enmarcada en elegante hierro negro y roble envejecido. Tras el cristal, apenas visible a través de la cortina de gasa, se veía una silueta. Inmóvil. Observando. No se movió durante varios segundos. Luego, lentamente, levantó la mano y saludó. Nada amistoso. Burlón. Sus ojos se enrojecieron, brillando de forma antinatural incluso a través del cristal. ¿Qué demonios? Gritó uno de ellos, retrocediendo. Es un maldito fantasma. No, ya terminé, dijo el fornido, girando sobre sus talones. No voy a robar una casa embrujada, hermano. No me importan las mansiones de demonios. Gotham ya tiene suficiente de eso. Ni hablar. Me largo de aquí. Los 3 volvieron corriendo al callejón resbaladizo por la lluvia, dejando solo huellas de botas y una sensación de inquietud que se desvanecía lentamente. Dentro de la ventana, la sombra permanecía. Observando. Luego se desvaneció. La lluvia golpeaba perezosamente contra los altos ventanales de la finca Blackwind. La tormenta exterior se reducía a una llovizna sorda y murmurante. Dentro, reinaba el silencio, salvo por el suave crepitar de la chimenea y el crujido de un periódico de gran formato que George sostenía en las manos. Estaba sentado impecablemente vestido, como siempre, con un chaleco negro y gemelos forrados de plata, su postura erguida y su expresión serena. Pero ni siquiera el hombre sereno pudo evitar un ligero atisbo de fastidio que se dibujó en su frente. Desde las profundidades de la finca, un sordo estruendo sacudió las tablas del suelo. No violento, solo persistente. Rítmico. El sonido parecía el de herramientas golpeando la tierra y garras rasgando la piedra, que resonaban como una sinfonía subterránea. George bajó el periódico con un suspiro silencioso y miró hacia abajo como si pudiera ver a través del mármol pulido bajo sus pies. «¿Debajo de la casa, señor Arthur?», murmuró con suave exasperación. «De todos los lugares posibles. Es como despertarse por la mañana junto a una obra en construcción, solo que estos obreros no duermen y les encanta gruñir». Volvió a su periódico con un resignado movimiento de cabeza justo a tiempo para que las puertas principales se abrieran. Entró una ráfaga de aire fresco, seguida por Kara, con su cabello dorado húmedo por la lluvia y sus botas dejando tenues huellas en el suelo pulido. Su mirada recorrió la habitación instintivamente antes de posarse en George. Se levantó de inmediato. «Señorita Kara», dijo con una digna reverencia. «Un placer, como siempre». «Hola, George», dijo con una leve sonrisa, secándose unas gotas de la chaqueta. «Disculpa por volver a aparecer sin avisar». «De nada, sin avisar o no», respondió George. «Aunque por tu expresión deduzco que, no lo encontraste». Kara exhaló en silencio y asintió, hundiendo un poco los hombros al desabrocharse la chaqueta. «No», dijo. «Ni en la Torre de los Titanes. Ni en Metrópolis. Ni aquí en Gotham. Ni siquiera visitó a su familia». Se ha vuelto a callar. George la observó un momento. No había amargura en su voz, solo esa sutil frustración de quien busca a alguien que le importa mucho. Y que tiene sus propias preguntas. Asintió, comprensivo. «Tiene la costumbre de desaparecer», dijo George, doblando el periódico. «Pero solo cuando lo cree necesario. Imagino que el maestro Arthur regresará pronto, siempre lo hace». «Sí. Ya lo sé», murmuró Kara, casi para sí misma. «Solo, te preocupas», terminó George con suavidad. «Yo también. Pero supongo que aún tienes preguntas», levantó la vista, sorprendida por la suavidad de su tono. «Ven», dijo George, ya encaminándose hacia la cocina, «permíteme traerte algo caliente».
Parece que el tiempo te ha seguido hasta aquí. Kara rió levemente y se sentó, mirando a su alrededor. Reinaba un silencio acogedor, de una manera que no siempre asociaba con Gotham. Pero ese silencio fue interrumpido una vez más por el sordo ruido bajo sus botas. Frunció el ceño ligeramente. Su audición mejorada captaba las vibraciones, los golpes contra la piedra, el movimiento profundo, el eco de las criaturas que removían la tierra. Su visión de rayos X se activó instintivamente. Y lo que vio le abrió los ojos de par en par. Había toda una red de túneles bajo la finca, una extensa caverna que ahora estaba siendo proyectadas por docenas de criaturas de la sombra de Arthur, figuras humanoides se deslizaban y arañaban la tierra incansablemente, algunas tallando muros, otras arrancando materiales extraños o reforzando arcos. Era un caos organizado. Más aún, parecía, deliberado, y mucho. George regresó un momento después con una bandeja de plata, colocando una taza de té caliente junto a ella con gracia experta. Manzanilla, dijo, a menos que de repente te hayas vuelto una bebedora de café. Kara parpadeó, pero se recompuso rápidamente. Señaló hacia abajo, con voz divertida pero con un toque de curiosidad. George, ¿qué hacen exactamente ahí abajo? George siguió su dedo y suspiró con esa voz suave y cansada que solo un hombre acostumbrado a estar rodeado de lo inexplicable podía lograr. Ah. Sí. Eso. Se enderezó. Eso sería la excavación. Una tarea bastante intensa, si se me permite decirlo. No te lo dijo, ¿verdad? No te lo dijo, admitió George, pero he aprendido a no ofenderme cuando el maestro Arthur oculta información. Rara vez es personal, más a menudo, táctico. Kara arqueó una ceja, inclinándose hacia adelante. Bueno, entonces si no te lo dijo, ¿qué crees que está haciendo? Porque eso no parece una bodega. Parece una fortaleza. George esbozó una pequeña sonrisa cómplice. Me atrevería a decir que usted y yo pensamos igual, señorita Kara, dijo. Aunque llamarlo escondite sería demasiado modesto, me imagino. Probablemente esté creando algo mucho más estratégico. Quizás incluso una sala del trono, dijo con sarcasmo. Kara rió, negando con la cabeza. ¿Una sala del trono debajo de su casa? Eso suena típico de él. No estoy seguro de si es pragmatismo o dramatismo, dijo George, bebiendo su propio té. Con el maestro Arthur, puede ser ambas cosas. Kara se recostó en la silla, dejando escapar un largo suspiro. Su mirada se dirigió al techo, pensativa. Tonto Arthur, dijo en voz baja, de repente me siento mejor. George la miró con expresión amable. Me alegra oír eso, señorita Kara, dijo simplemente. Nivel 6, Arthur Blackwind voló lentamente por este mundo en ruinas, con los brazos cruzados y la capa ondeando tras él. Sus ojos escudriñaron la desolación con silenciosa precisión. Entrecerró la mirada. Está realmente vacío, murmuró, con voz tranquila pero con un matiz de intriga. Excepto por una presencia, se detuvo en el aire, flotando. Un profundo temblor recorrió el reino como un trueno bajo la superficie del mundo. Los ríos de lava latieron, brillaron con más intensidad. Entonces, un rugido. La mirada de Arthur se dirigió rápidamente hacia la fuente. Del interior de una enorme caverna volcánica, con la boca en forma de la caja torácica de un coloso muerto, algo empezó a emerger. Primero, alas titánicas, correosas, quemadas y humeantes. Luego, la cabeza. Larga. Coronada de cuernos dentados. Escamas rojas como armadura forjada en sangre. Brillantes ojos amarillos. Un dragón. Pero no cualquier dragón. Avanzó sobre 4 extremidades atronadoras, con la cola enroscada como un ariete tallado en la columna vertebral del infierno. La lava se derramó alrededor de su cuerpo, pero ni una sola escama fue tocada. Era el fuego. Todo su ser irradiaba un calor infinito. Arthur dejó que una lenta sonrisa se dibujara en sus labios. Oh, ya lo conozco. Como si fuera una señal, su sistema sonó con autoridad. Derrota a Kamish, la llama inextinguible. Una ráfaga de viento sobrecalentado pasó junto a él. Arthur extendió su mano derecha y, con un destello oscuro y violeta y el crepitar de un rayo, la espada larga del rey demonio cayó en sus manos. Arcos eléctricos danzaron a lo largo del filo de la hoja y la sonrisa de Arthur se ensanchó. Sus brillantes ojos azules ardían con la emoción del desafío. Ahora sí que hablamos. Arthur se lanzó hacia adelante como un rayo. El aire crujió tras él, un estallido sónico rompió el silencio al romper la barrera del sonido. Su figura se convirtió en una estela de movimiento envuelta en sombras y furia eléctrica.
Su puño derecho, blindado con los huesos dentados de los guanteletes del juicio final, crujió por la presión. Sus nudillos brillaron tenuemente con el tono violeta del poder contenido. Kamish apenas comenzaba a elevarse por completo, con las alas extendidas y llamas fundidas latiendo en su garganta, cuando Arthur asestó un puñetazo directo al colosal hocico del dragón. ¡Bum! El impacto fue sísmico. La cabeza del dragón se tambaleó hacia atrás por la fuerza, sus escamas se agrietaron bajo el golpe y el magma ardía bajo su piel con furia. El suelo tembló. Géiseres de fuego estallaron en la distancia. Arthur no perdió el tiempo. Bailó en el aire, cambiando de posición con paso veloz, reapareciendo sobre la enorme cabeza del dragón. Su bota impactó la frente de Kamish con otro golpe contundente, enviando ondas de fuerza por la columna vertebral de la bestia. Kamish rugió, un rugido tan fuerte que las montañas cercanas comenzaron a derrumbarse. En un instante, enroscó su enorme cola y la azotó como una torre que se derrumba, con el objetivo de aplastar a Arthur en el aire. Arthur apenas se agachó. La cola atravesó un risco detrás de él. Al girar, la enorme garra de Kamish se balanceó como una roca. Arthur lo bloqueó con ambos brazos cruzados. Se estrelló contra una columna de obsidiana en ruinas, pero giró en el aire, aterrizó con una voltereta y regresó a la superficie sonriendo. De acuerdo, murmuró para sí mismo. Grandes, rápidos y crueles. Justo como me gustan. Arthur se dio cuenta de lo que acababa de decir y luego dijo, espera, ¿por qué sonó mal? Kamish retrocedió. Entonces respiró. Ni una sola corriente de fuego, una tormenta. Gotas de fuego de dragón estallaron en todas direcciones, oleadas tras oleadas de muerte fundida que cubrieron el campo de batalla, convirtiendo la tierra en vidrio hirviente y piedra derretida. Arthur se movió. Una sombra titiló a su alrededor mientras la autoridad del gobernante, una fuerza invisible, lo agarraba por detrás y lo lanzaba a través de estrechos huecos entre muros de llamas, cada movimiento suave como la seda. Saltó sobre uno, giró bajo otro y redirigió una de las ráfagas de fuego con un giro de la palma y una fuerza de voluntad. Inmóvil en el aire, una corriente de fuego casi lo engulló. Kamish ironó, humano insensato. Arthur aterrizó, sus botas resbalando contra la piedra quemada, y levantó la vista sorprendido. Ah. Olvidé por completo que hablabas, dijo, sacudiéndose el hollín del hombro mientras la espada envainada en su espalda zumbaba levemente, reaccionando al calor del dragón. Su capa se movió, algunos bordes se quemaron. No le importó. La gran cabeza de Kamish bajó, sus ojos amarillos y ardientes, saliva fundida goteando de sus fauces con colmillos. Arthur ladeó ligeramente la cabeza, su sonrisa seca pero aguda. Aunque debo decir, flexionó los dedos enguantados, con el leve temblor del impacto aún resonando en ellos. Eres fuerte. Esos ataques míos no fueron ligeros. El dragón gruñó bajo, el suelo tembló bajo sus pies. Y Arturo, tranquilo, confiado, con ganas de más, simplemente giró el cuello con un suave crujido. Esto habría sido mucho más difícil si lo hubiera hecho antes, es que, soy demasiado fuerte para ti ahora mismo. Kamish gruñó más fuerte, mientras humeaba por sus fosas nasales. ¿Hablas de fuerza? Las alas del dragón se abrieron. Eso no es algo que se le pueda decir a un sirviente del monarca de la destrucción. Con un rugido estremecedor, Kamish desató una habilidad que resonó por la estructura misma de la mazmorra. Miedo del dragón. El grito no era sonido, sino maná puro y penetrante, una explosión de desesperación que se expandió como un maremoto. La lava burbujeó con más fuerza, como si incluso la tierra misma temiera la llamada. Pero Arthur permaneció impasible, con la mirada fija en Kamish. Vaya, tuve que esforzarme un poco para demostrar algo. Se crujió el cuello, sonriendo con suficiencia. Qué lástima que sepa lo que es esa habilidad, y se desperdicie en mí. ¿Sabes lo que significa, verdad? Se llevó la mano a la espalda. La espada larga del rey demonio rugió a la vida en un relámpago, desenvainada en un movimiento único y fluido. Chispas danzaron a lo largo de la hoja, como ansiosas por ser liberadas. Arthur se lanzó hacia adelante una vez más. El acero chocó con las escamas. Los dos titanes chocaron en el aire, danzando en una espiral mortal sobre la arena volcánica. Kamish blandió garras del tamaño de torres de asedio, que Arturo detuvo con su espada. Cada golpe fue seguido por un trueno. Su batalla trazó espirales en el aire. Arthur usó paso veloz para desplazarse tras Kamish, asestando un profundo tajo en un ala, solo para ser arrebatado por la cola del dragón. Kamish se alzó, con las fauces resplandecientes de fuego. Arthur giró en el aire, esquivando 3 llamaradas, y luego otra.
Usó la autoridad del gobernante para detener su impulso y se giró boca abajo, cortando otra ráfaga con su espada. Entonces, con una sonrisa, se abalanzó hacia adelante y Kamish atacó. Las fauces se cerraron en torno a Arthur. El mundo se volvió, la oscuridad dentro de la boca del dragón. Por una fracción de segundo, pareció que la lucha había terminado. Entonces, crack. En su interior, los brazos de Arthur se extendieron. ¿De verdad creías que esto funcionaría? Dijo, tenso pero riendo. He luchado contra dioses, idiota. Con un violento estallido de fuerza, abrió las fauces del dragón, y llamas brotaron de las aberturas mientras Kamish rugía de dolor. Arthur le clavó un puño en el paladar, y luego otro hasta que le destrozó los dientes. Kamish chilló. Arthur salió disparado de su boca en una espiral de rayos y llamas, elevándose sobre la bestia con la espada en alto. Los rayos se enroscaron alrededor de la espada larga del rey demonio, haciéndose más brillantes y salvajes hasta que, con un solo golpe, la soltó. Una tormenta de rayos cayó sobre él. La explosión alcanzó a Kamish directamente en el cráneo. La electricidad atravesó sus alas y columna vertebral, obligándolo a elevarse como un cometa roto. El colosal dragón se estrelló contra el suelo con un temblor que partió la piedra y agrietó la tierra. Arthur flotaba en el aire, con la espada aún zumbando con energía residual. Su expresión, ahora tranquila y concentrada, era ahora, ¿sigues pensando que soy un tonto? Kamish levantó la cabeza, desafiante incluso a pesar del dolor, pero antes de que pudiera levantarse del suelo por completo, un agudo silbido rasgó el aire. En la mano libre de Arthur, materializada como un juicio hecho realidad, estaba la espada de kriptonita. Forjada en el cristal verde más puro, el arma resplandecía con un brillo mortal. Con un solo movimiento, Arthur la arrojó hacia abajo. Golpeó una de las enormes alas de Kamish en pleno aleteo, atravesando la carne correosa y estrellándose contra la piedra agrietada con un crujido. El dragón chilló, con el cuerpo retorciéndose, mientras el ala empalada lo clavaba en la tierra como un insecto bajo un cristal. Kamish forcejeó, pero Arthur ya se movía. Con relámpagos estallando a su alrededor, cayó del cielo como un meteoro, con la espada larga del rey demonio alzada en un agarre a dos manos. La electricidad se enroscó alrededor de la hoja, aumentando con cada segundo. Arthur la clavó directamente en la otra ala. La espada atravesó hueso, luego piedra, clavando la segunda ala del dragón en la tierra. Y al aterrizar, aulló de ira. Una oleada de relámpagos brotó de la hoja como un ser vivo, recorriendo el cuerpo de Kamish, golpeando nervios, quemando músculos, rompiendo escamas. La tormenta lo azotó como la encarnación del juicio. Kamish rugió, un sonido primario, doloroso e iracundo. Y en su agonía, desató un torrente de fuego de dragón. Las llamas estallaron con una fuerza desesperada, envolviendo el campo de batalla en un infierno abrasador, acercándose al propio Arturo. Arturo levantó la mano. La autoridad del gobernante latió. Las llamas se curvaron de forma antinatural, abriéndose ante él como una cortina corrida por manos invisibles. El infierno se extendió a ambos lados, abrasando el suelo, derritiendo la piedra, pero sin tocarlo. Caminó a través del fuego sin ser tocado. Con las botas crujiendo contra la piedra en ruinas, su mirada no se apartó de Kamish, cuyo pecho ahora se agitaba, con las alas clavadas en la tierra, mientras los relámpagos aún le cruzaban el cuerpo. Arturo se detuvo ante el enorme rostro ardiente del dragón. El azul brillante de sus ojos se clavó en los de la bestia. Kamish sostuvo su mirada. No había miedo en sus ojos, solo el lento amanecer de la realidad. Que a pesar de todo su poder, a pesar de toda su llama, su poder y su leyenda, el hombre que tenía ante él, no era un simple hombre. La voz de Arturo era suave, pero más afilada que cualquier espada. Eres fuerte. Feroz. Un auténtico dragón, al menos. Eres como esperaba que fueras. Se acercó más, con un rayo reflejándose en sus ojos. Pero ahora estás encadenado y roto. Y soy yo quien te puso de rodillas. Una exhalación lenta. Calmada. Mesurada. Olvídate de tu antiguo amo, morirás aquí, Kamish, pero, Arturo ladeó ligeramente la cabeza. Pero resurgirás como mi sirviente, más fuerte que nunca. Kamish dejó escapar un último gruñido desafiante, pero incluso este tembló. Arturo se enderezó, agarrando la empuñadura de su espada con la autoridad de un gobernante, aún hundida en el ala del dragón. Un silencio breve y definitivo se extendió entre ellos. Y entonces, los relámpagos volvieron a arremolinarse. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.